A ver si ya aparece. Ya estamos. Bien. Vamos a esperar que se conecten más y damos inicio. Bien. Hola, hola. Bien, pues mientras nos vamos a presentar. Antes que nada, bueno, ya muchos me conocen, soy la psicóloga Paola Guerrero, soy la que administra esta página, Alfa y Omega. Y pues estamos nuevamente aquí transmitiendo un live más. Hoy nos tocó el día viernes. Normalmente siempre son nuestros lives los días sábados, pero en esta ocasión tocó viernes, ¿vale? Entonces, les recuerdo cómo está la dinámica, que nosotros empezamos a dar este tema y si ustedes gustan pueden hacer preguntas. Saben que el live se queda grabado y posteriormente pueden ustedes preguntar y con mucho gusto vamos a empezar a contestar sus preguntas, aunque ya el live haya finalizado. Vamos a estar al pendiente. Entonces, para nosotros es muy importante que este live se compártanlo con las personas que crean ustedes que lo necesitan o simplemente ustedes compártanlo ahí en su muro, en su face, en su perfil. Y es información que damos totalmente gratuita. De repente me preguntan en mensajes de la página que si cobro, o sea que si se cobra por entrar al live. No, la transmisión es totalmente gratuita, es para el público en general. Y la idea o el objetivo de todos estos lives es precisamente que tú tengas información y si en algún momento tú solicitas la ayuda profesional, pues ya sabes que puedes contar aquí en esta que es tu clínica y si no, pues puedes buscar otro espacio donde tú puedas atender tu situación. Entonces, sabemos que la dinámica de este live es que nos hagas preguntas, que también nos saludes y que nos digas desde dónde nos estás viendo, ¿vale? Y el día de hoy me toca compartir este live con una colega y que me gustaría que se presentara y que nos mencionaras cuáles son tus funciones aquí. Hola, pues mi nombre es Yuri San Juan y también soy miembro del equipo de la clínica Alfa y Omega. Pues prácticamente mis funciones aquí también son dar terapia. Doy terapia a pareja, individual, niños, adolescentes y adultos. Y pues estoy muy contenta también de participar ahorita con Pau en este live, que vamos a abordar un tema muy interesante, que creo que es un tema que a cualquiera nos agradaría no solamente escucharlo, sino ponerlo en práctica en nuestra vida para poder formar hijos como los que queremos tener realmente, ¿no? Así es. Pues bien, pues vamos a empezar, vamos a dar inicio. Recuerden saludarnos, díganos desde dónde nos ven, ¿va? Vamos a estar leyendo sus preguntas, así es que pregunten, por favor. Bien, el tema de hoy es la sobreprotección, es amor u odio hacia los hijos. Entonces, de eso precisamente vamos a hablar y me gustaría saber, Yuri, ¿qué es la sobreprotección? Pues fíjate, Pau, que precisamente la sobreprotección es cuando nosotros como papás empezamos a realizar actividades que pueden realizar los hijos por sí solos, pero ¿qué hacemos? Pues lo hacemos nosotros y evitamos que nuestros hijos lo hagan. Entonces, de esa manera nosotros estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos y a eso nos referimos con la sobreprotección. Como bien lo dice Yuri, llega un punto donde nosotros inhabilitamos a nuestros hijos porque la sobreprotección, la palabra lo dice, sobre es estar encima de mi hijo, ¿no? De mi hija. Eso significa que no le voy a dar la libertad prácticamente de que mi hijo se pueda equivocar. ¿Por qué? Porque entonces los papás que somos sobreprotectores o sobreprotectoras
no los dejamos que cometan errores. Normalmente termino haciendo las cosas pues por los hijos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú, Yuri, que esto pasa? ¿Por qué los llegamos a sobreproteger? Pues yo creo que es mucho esta parte, Pao, de que no queremos que nuestros hijos sufran, ¿no? Queremos como que de alguna manera protegerlos de cosas que pudieran ocurrirles, que les pudieran dañar o hacer daño, ¿no? Entonces creo que esta parte es lo que nosotros hacemos para evitarles, ¿no? Un mal rato a nuestros hijos. Entonces, en efecto, yo no quiero que mi hijo sufra. Pero ¿saben qué pasa? Que no nos damos cuenta nosotros los papás que van a sufrir más cuando ellos sean grandes. Porque entonces quieren o van a querer siempre que alguien les resuelva, que siempre alguien esté salvándolos, que haga las cosas por ellos, y al final de cuentas les estamos, como siempre lo he dicho, los estamos inhabilitando y no van a hacer las cosas si no tienen como la aprobación o si no tienen como que alguien de la mano para que a mí me ayude prácticamente a resolver. Entonces, lo que tenemos que entender es que a veces los hijos no van a tener a quién acercarse, ¿no? Para pedir como la ayuda o no sé. Exactamente, porque justamente como tú dices, o sea, venimos facilitándoles todo, ¿no? Entonces siempre están presentes a que papá o mamá me va a ayudar, ¿no? O sea, yo puedo meterme en problemas, pero yo sé que en algún momento viene papá y mamá y me va a rescatar de ahí. Y entonces como estamos dando esta manera de facilitarles todo, pues para ellos saben que de alguna forma tú los vas a rescatar y eso los inhabilita, porque entonces ya no pueden resolver ellos, no los dejamos que piensen, no los dejamos incluso estar en partes incómodas donde ellos realmente sepan cómo resolver, que empiecen a pensar cómo voy a salir de esto, ¿no? Sobre todo eso, lo que mencionas, no permito que mi hijo o que mi hija se sienta incómoda, se sienta incómodo, sino que todo se lo quiero facilitar. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué sobreprotegemos? Porque nuestros padres son, o los papás somos permisivos, ¿no? Estamos llenos de culpa. Y como estoy tan llena de culpa, o sea, siento o tengo la necesidad de salvarlo, de protegerlo, porque también si no estoy con ellos, porque hoy en día, si te das cuenta, Yuri, ya los papás, o sea, ambos trabajan. O sea, ya no les damos como el tiempo de antes, ¿no? Como se decía que la mamá era la que se tenía que quedar en casa y el papá era el que tenía que trabajar. Entonces, hoy en día ya los papás, ambos, ya tienen que trabajar. Entonces, el simple hecho que yo ya no pueda estar al pendiente de mis hijos me llena de culpa. Por lo tanto, todo lo que me pida mi hijito o mi hijita, se lo voy a dar, y en cosas materiales, porque ya ni siquiera en atención. Exacto. De poder platicar con él, con ella, cómo estás, cómo te sientes, no, sino si el niñito, la niñita me pide un celular, mi hijito, ¿no? Ahí estoy y se lo doy. Y eso es también la sobreprotección, porque ¿de qué lo sobreprotejo? Porque el tener cosas materiales, ya sea desde la ropa, tenis de marca, todo de marca, al niño o a la niña, ¿cómo le hace sentir con mucha seguridad? Y se vuelven exigentes, se vuelven berrinchudos. Ustedes no saben a qué magnitud podemos destruir a nuestros propios hijos cuando se les da todo. ¿Cómo se vuelven los hijos cuando les damos todo? Sí, y sobre todo esa parte, porque empiezan a creer desde chiquitos que ellos merecen todo. Entonces al final van a llegar a una etapa de su vida donde alguien les va a limitar, no se les va a entregar eso, y entonces imagínate el nivel de frustración que van a sentir ellos. ¿Por qué? Pues porque mamá me dio todo, porque todo el tiempo yo nada más, ¿no? Casi movía la manita y ahí estaba todo, ¿no? En la mesa. Entonces justamente es mirar el daño, como tú bien dices, que le hacemos a nuestros hijos, o sea, lo frustrados que van a estar cuando las cosas ya no se les presenten tan fácilmente, o simplemente cuando ya no estés tú para ayudarlos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Porque sí, o sea, eso que te quede bien claro, que no siempre vas a estar para defender a tu hijito, ¿sí? ¿Por qué digo que esto de inhabilitarlos es muy fuerte? Porque en vez de generarles seguridad de que ella o él se pueda defender, le estás generando un montón de inseguridad. ¿Sí? O sea, no lo estás ayudando, no por darle todo, cosas materiales, ya por eso soy segura. No, está bien devaluado, está bien devaluada.
Aparte se siente merecedor, se siente merecedora de todo lo que tú le puedas dar. Entonces esto significa que en vez de ayudarlo lo estás jodiendo. Porque entonces si tú le resuelves todo a tu hijo, ¿qué le estás dando a entender? Que es un inútil para resolver las cosas, que entonces él no puede, que te necesita a ti para que tú lo resuelvas, cuando posiblemente son cosas muy sencillas que el otro, la otra puede hacer. Sin en cambio, como yo pienso, aunque te molestes, yo pienso que mi hijo es un inútil o mi niña es una inútil, que yo le tendría que resolver y darle todo, ¿sí? Entonces, en vez de generarle seguridad, ¿qué le estoy generando? Mucha inseguridad, ¿no? Claro, porque tú le estás creando esa parte que no es capaz, no tiene la capacidad, por lo tanto no tiene la habilidad para resolver conflictos. Entonces, esto él se lo cree. Así es. O sea, consciente o inconscientemente, como tú lo hagas, él se cree, el niño se cree, el adulto, porque después van creciendo y el adulto también se cree que él no puede. ¿Por qué? Porque nunca le dejaste, nunca le permitiste experimentar por él mismo o resolver por él mismo ante una situación difícil, ¿no? Entonces, obviamente es algo que inhabilita, como bien dices, a todos nuestros hijos, ¿no? Y ¿sabes también qué pasa? Porque aparte de que son inseguros, se vuelven los consentiditos. Esos que ya tienen una edad, cierta edad, donde ya pueden hablar bien, pero de tanta sobreprotección, de tanto tenerlos ahí, o sea, cuidaditos y que no se vayan a ensuciar y bien limpiecitos y todo, los inutilizas, los vuelves inútiles, claro, pues, sí. Y entonces son esos pinches consentiditos, ¿no? Cómo hablan, ¿no? Cómo se expresan, qué es lo que piden, cómo lo piden, aparte no lo piden, lo exigen. Vuelves a los niños, a las niñas tiranitos, y esos caen regordos, ¿no? O sea, caen regordas porque ni siquiera tienes ganas de convivir con esa niña. ¿Por qué? Por lo mismo que se siente mucho. Y no sé si tú conozcas algún niño, algún sobrino, una sobrina, ¿no? Sí. Que sean así como exigentes. Sí, claro, porque es que eso le estamos enseñando, o sea, al nosotros darles todo, pues obviamente ellos se creen merecedores de todo, ¿no? Y cuando alguien los limita o les pone límites, justo eso, pues entonces, ¿qué hace el niño? No, pues ¿cómo, no? Si a mí me dan todo. Entonces, de alguna manera también vamos formando hijos que son narcisistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente es esa parte, te facilito todo, te doy todo, y entonces yo me creo merecedor de todo, ¿no? Y ya no voy ni siquiera siendo merecedor, sino voy imponiendo, ¿no? O sea, te impongo lo que yo necesito. Y entonces es ahí donde yo digo, ¿quién termina por obedecer? ¿Los papás a los hijos o los hijos a los papás? Obviamente termina por obedecer los papás a los hijos. Claro. ¿Quién tiene ya el control? Los hijos. Tú ya perdiste el control desde hace tiempo. Y lo perdiste el control. Y no me refiero a esa parte de educar a tus hijos, el carácter. O sea, usted ya perdió el carácter. ¿Por qué? Porque ¿quién no tiene sus hijos? Por la culpa. Porque como hay demasiada culpa, ¿qué terminas por hacer? Lo que mi hijito quiera, lo que mi hijita quiera, yo se lo voy a dar, ¿sí? Y entonces se siente merecedores, lo que bien decías, y empezamos a ser hijos narcisistas, tiranitos, que desafortunadamente estás creando como monstruitos, ¿no? Que no van a tolerar. Son los típicos niños que dicen, ya van a llegar estos guerrosos, y tienen a sus papás que nunca les dicen nada, que nunca los regañan, que nunca les dicen nada, siempre están como que, ¿cómo decirlo? Los están justificando todo el tiempo, les pasan ese tipo, hasta incluso faltas de respeto. Son aquellos niños que nadie les puede poner un alto porque los papás se van a enojar. Hasta en eso los sobreproteges, que alguien más pueda llamarle la atención a tu hijito. Si tú no estás para educar, alguien más los va a educar, y ni siquiera te enojes. Más bien agradece que alguien está al pendiente de tu hijo, y alguien va a regañar a tu hijo. Pero si tú no haces nada para poder educar a tu hijito o a tu hijita, pues entonces aguántese o lo educas. Exacto, ¿no? Sí, porque lo que nosotros, lo que se puede llegar a hacer incluso es como meterlos a una burbuja de cristal, ¿no? En donde aparentemente, ¿no? O fantasiosamente creemos que ahí no les va a pasar nada,
pero la realidad es que el mundo no está en la burbuja, el mundo está afuera, en la realidad, y la realidad te va a golpear, porque eso es. Y tu hijo, si tú ya lo mantuviste mucho tiempo en esa burbuja, cuando vengan los problemas no va a poder resolverlos, se va a frustrar. Entonces, toda esa parte realmente es una parte que muchas veces no vemos como padres y normalizamos, porque incluso es como, incluso presumir, no, yo cuido mucho a mi hijo, ¿no? Yo estoy ahí como que al pendiente, ¿no? ¿Para qué? Pues para que sea reconocida como una buena madre, ¿no? Ah, claro. Para que digan, sí, excelente. Pero la realidad es que no estoy siendo tan buena, ¿no? O sea, realmente no estoy siendo tan buena. ¿Por qué? Porque al estar tan al pendiente, o sea, tan meterlo en esa burbuja, realmente lo que le estoy haciendo a mi hijo es inhabilitarlo. ¿Qué va a pasar el día que no esté? Digo, porque no todos somos eternos, ¿no? Claro, todos nos vamos a morir. Y bien lo que dices, o sea, esa parte de la burbuja, haz de cuenta que esa es la sobreprotección. Te meto en la burbuja para que nadie te lastime, para que nadie te hiera, pero ¿qué crees? Que es una burbuja que en algún momento se va a ponchar, o es un globo, lo meto en un globo, la meto en un globo, y al final sabemos que estamos llenos de alfileres, la vida está llena de alfileres que en algún momento va a ponchar ese globo, esa burbuja, y inevitablemente tu niño va a tener que salir de la pinche burbuja, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, ¿la sobreprotección es amor u odio hacia tus hijos? Yo quiero que tú te pongas a pensar y que me contestes. O sea, si tienes dudas, por favor, con toda confianza pregunten, aporten, exhíbanse. Hablen sí, de claro, ustedes, ¿no? De sus claro, hijos. porque al final sí, al final tienen que aprovechar mucho este tipo de conversaciones, Pau, porque creo que se hacen con una finalidad, Sí, ¿no? A veces por favor. quizás no se tiene a lo mejor el dinero para asistir en privado a una terapia, pero cuando tú ves este tipo de información realmente te puedes replantear, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy amando a mi hijo o al contrario, ¿no? Lo estoy odiando porque lo estoy inhabilitando. Y estas conversaciones sirven precisamente para este tipo de cosas, para traer conciencia de qué es lo que están haciendo o estamos incluso haciendo, ¿no? Porque pues tenemos hijos. Entonces, el que pregunten, el que puedan estar en este espacio, pues es un espacio para ustedes y pueden sentirse con la confianza de preguntar, de poder incluso, ¿no? Como dice Pau, exhibirse, ¿no? ¿Para qué? Para recibir la ayuda, porque para eso estamos nosotras aquí. Realmente nos importa mucho este tipo de temas porque sabemos que hacen una gran diferencia a todas las personas que escuchen este tema, ¿no? Y esa es la finalidad, pero fíjate que está ahorita yo pensando con esta parte de la sobreprotección. Yo no sé si tú como papá, como mamá, has visto el daño, la magnitud que genera el sobreproteger a los hijos, porque por lo mismo que tú crees que sobreprotegiéndolo lo estás cuidando del mundo, y al contrario, a los hijos no los trajimos al mundo para sobreprotegerlos, sino para aventarlos a la vida, cortar, o sea, el que tú los sobreprotejas, tú les estás cortando las alas, no se las estás formando. Cierto. ¿Qué es lo que pasa? Porque fíjate, entre más sobreprotegidos tus hijos, más vicios van a tener. De hecho, son los típicos adictos, los que tienen problemas de alcoholismo, los que tienen problemas de adicciones, o son personas, como ya lo mencionaba hace un momento, que son muy inseguras, son muy inseguros, son los que tienen problemas hasta del lenguaje, ¿no? Tartamudean, son personas que sudan mucho, que son muy nerviosos, que son muy tímidos, son los que se aíslan. Claro. También, o sea, eso es lo que también genera la sobreprotección. Y muchos, o sea, aquí tenemos pacientes de todo tipo, ¿no? O sea, cuando ya vienen con estos problemas, porque no nada más es de que me traigas a tu niño y atiendo a tu niño o tu niña y ya, no, aquí también le entras tú como papá y como mamá. Y esa es como la primera entrevista. Antes de que me traigas a tu hijito, tenemos que tener una entrevista con los papás. Y cuando ya empezamos a revisar, ¿y por qué el niño tiene problemas de lenguaje? Ah, pues es que está bien consentido. Eso es cierto. Claro. ¿No? Sí, claro, porque entonces lo que estamos haciendo realmente no es acompañarlos, ¿no? O sea, estamos queriéndolos agarrar, o sea, sí camina, pero yo te voy agarrando, ¿ves? O sea, no los sueltas. Y la realidad es que lo que tenemos que hacer es acompañarlos, porque van a fracasar.
y estar dentro del proceso de sus fracasos y que ellos puedan aprender a resolver las cosas. Eso es diferente. Ah, sí. ¿No? A querer realmente agarrarlos y de no, espérate, que no te vaya a pasar nada, ¿no? No, aquí no, porque aquí está peligroso, ¿no? O sea, realmente ese tipo de cosas, pues nosotros lo que hacemos realmente es poner como una barrera, ¿no? A nuestros hijos, como una pared. De aquí para acá puedes, porque aquí es seguro, pero de aquí para allá ni te atrevas, porque entonces algo malo te va a pasar, ¿no? Y es que resulta que para que haya hijos sobreprotegidos encontramos a los padres miedosos, temerosos, ¿y por qué? Porque fíjate que los papás también se protegen, porque como no quiero hacer sentir mal a mi hijito, o sea, lo que me pide, yo todo se lo quiero dar, yo no quiero sentir culpa, yo no me quiero sentir mal, hasta me protejo de esa emoción porque yo siento feo. Entonces, ¿qué hago? Con tal de no sentirme yo mal, le voy a dar a mi hijo lo que él me esté pidiendo. Pero tú no te estás dando cuenta que eso no va a resolver, eso en absolutamente nada le va a ayudar a tu hijo a desarrollarse de manera personal, sino todo lo contrario. Y manejamos mucho aquí esta palabra de que se inhabilitan, y sí los inhabilitamos. Por eso la sobreprotección es odio hacia los hijos, no es amor. No es lo mismo la sobreprotección que el amor. Y nosotros pensamos que sí. Es que yo por eso sobreprotejo a mi hijo, porque el mundo es una cagada y entonces yo no quiero, ¿no?, que mi hijo sufra. El mundo es así. Por eso es que ¿qué tenemos que hacer? Habilitar a tu hijo, ¿sí? No sobreprotegerlo, no meterlo en la burbuja, ¿sí? Hay muchachos, hay muchachitos, he tenido yo aquí niños, adolescentes y todo, que ya están hasta el gorro de la sobreprotección de los padres porque los asfixian. Es como literal, no te dejan respirar. Son padres que constantemente, o sea, yo no digo que esté mal que los protejas. Una cosa es la protección y otra cosa es la sobreprotección. Claro. Protegerlos de los peligros, no, o sea, eso no va a pasar porque no eres Dios, no eres así como que, ay, te salvo en el momento del peligro. No, lo tienes que habilitar. Si mi hijo va a salir al mundo, pues le tengo que dar las herramientas, no que tú se las quitas, tú lo haces por él, ¿no? ¿Cómo ves? Exacto, sí, porque como tú mencionas, no les damos esas herramientas, porque no permitimos que sufran, ¿no? Y al mismo tiempo es esa parte, como tú dices, de nosotros como padres, es un reflejo de nosotros, de nuestro miedo, ¿no? O incluso de nuestras experiencias, porque a lo mejor te pasó algo y tú dices, le va a pasar a él, entonces mejor, para que no le pase, entonces mejor lo jalo, ¿no? No vayas acá, no vayas allá. Y como mencionas, o sea, hay personas adultas que siguen teniendo o siendo controladas por sus padres, ¿no? No los dejan respirar, en dónde estás, qué estás haciendo. Y la realidad es que todo esto, pues como tú dices, te corta las alas, no te habilita para la vida, para la realidad, ¿no? Y la realidad es que en la vida vas a sufrir. ¿Y cómo vas a enfrentar eso, no? Si tus papás no te dieron la herramienta, al contrario, te la quitaron. Sí. Eso es muy fuerte. Fíjate que hace unos días me llega una pareja con sus hijos, ¿no? Sus hijos yo creo que han de tener como, uno tiene 11 y la otra tiene 6 años, ¿no? Entonces esta pareja llega y me decían que estaban en un gran dilema porque la mamá sí quería y el papá no quería. ¿Qué era lo que quería la mamá? La mamá quería, o quiere más bien, porque ya lo está haciendo, que no permite que sus hijos estudien en una escuela. ¿Qué es lo que pasa? Como tienen mucho varo, o sea, esta familia tiene mucho dinero, entonces sí pagan, ¿no? Para que los maestros vayan a su casa a que les enseñen en la casa, ¿no? Entonces el papá era el que dice, es que yo no estoy de acuerdo con esto, porque mi esposa lo que quiere es sí, o sea, que tengan la educación y todo este rollo, pero yo no, que la esposa no quería que salieran, ¿no?, al mundo. ¿Por qué? Porque la idea que les está clavando, ojo, la idea que les está clavando a los hijos es que el mundo es malo, la gente es mala y le van a hacer daño. Entonces, ella lo que quiere es que sus hijos se estudien y se preparen en casa. Pero lo que no sabe la mamá, y es lo que yo les explicaba, es que los está inhabilitando, porque nosotros como seres humanos tenemos la habilidad financiera,
la habilidad social y bueno, vamos a hablar de la habilidad social. Eso es algo importante que yo tengo que practicar. O sea, el ser humano tiene que socializar con la gente. Entonces, el tenerlos encerrados en el hogar es lo peor que uno puede hacer, porque entonces los estoy odiando, no los amo. No porque tú les lleves ahí a la maestra, al maestro, van a decir, ay, mi mamá me ama tanto. A lo mejor sí lo piensan así, pero el día de mañana que los papás se mueran, yo nada más te pregunto a ti, ¿qué van a hacer tus hijos? ¿Qué piensas de eso? Está fuerte, ¿no? Es fuerte porque precisamente los niños, pues imagínate, ¿no? De hecho, cuando tú dejas a tu niño en la escuela, el niño se mete y sabe que papá y mamá no están, ¿no? Entonces en el grupo, pues va a encontrarse con más niños y ahí va a aprender a socializar, a resolver problemas y a saber que no siempre le van a dar la razón, porque incluso hasta en eso, ¿no? O sea, hay el papá pues todo el tiempo va a estar ahí, ¿no? Que no le falte esto, que no le falte aquello, que enséñale, pero realmente donde se aprende es donde papá y mamá no están. Porque es ahí donde tú vas a crear esa seguridad de decir yo puedo resolver. Y justo en la escuela pues es parte de socializar, de que el niño crezca, de que el niño experimente, de que el niño fracase, sobre ¿no? todo, que cometa errores. Que el niño fracase, exacto, que cometa errores. ¿Para qué? Para que pueda empezar a ver la realidad. Entonces imagínate, es como justo lo que hablamos, es sacarlo, meterlo a tu burbuja de cristal. Ajá. Y entonces el día que se le rompa la burbuja y vea la realidad, ¿no? Sí. Ahí sí va a estar súper difícil y es cuando mencionas esta parte, ¿no? Las adicciones. ¿Por qué? Pues porque me siento frustrado, porque no puedo resolver y como no puedo resolver necesito sentirme bien y la única manera de sentirme bien pues es a través de algo que yo ingiero, claro, y que me hace generar, ¿no? Sustancias como la dopamina, ¿no? En el cerebro y entonces me hago, ¿no? Me siento bien, pero realmente... Sí. Esta parte no es amorosa, ¿no? Al contrario, creo que es una parte, pues sí, de odio a mi hijo, ¿no? Disfrazada de amor. Imagínate qué perverso el asunto. Y yo no sé si te das cuenta o no, ¿no? Pero para eso es este live, para que te des cuenta y despiertes, porque eso no es amor. El simple hecho de que tú tengas a tu hijo en la burbuja, no lo estás dejando que conozca el mundo, no estás dejando que se confronte o afronte la vida, ¿sí? Porque en algún momento, grábatelo, tú no vas a estar, tú vas a faltar. Ahora este caso que decía yo de que pagaban y todo ese rollo a los profesores para que llegaran ahí a la casa y dieran clases y todo, y el día de mañana cuando los hijos crezcan y tengan que ir a trabajar, ¿cómo van a adquirir esa habilidad de socializar si ya desde chiquito me la estás mutilando? Claro. Es que es un daño terrible esto, ¿sí? Y bueno, ese es un ejemplo entre tantos que conocemos que han venido aquí a la clínica, ¿no? O sea, sobre todo esa sobreprotección, qué daño genera en los hijos. Entonces, realmente quiero que te des cuenta tú como papá y como mamá, que te hagas esa pregunta si tú crees que sobreprotegiéndolos los estás amando. ¿No? No, sí, pues definitivamente no, yo creo que es esa parte. Cuando lo sobreproteges, pues no ejercita, ¿no? Esta parte de la tolerancia. Así es. ¿No? ¿Por qué? Pues se vuelven personas intolerantes, frustradas. Entonces realmente sí es súper importante este tema porque creo que es uno de los temas, sí, que se tiene que hablar, porque muchas veces creo que es eso, o sea, lo difuso que es creer que estás amando a tus hijos cuando realmente los estás odiando, ¿no? No les estás preparando para la vida, en algún momento puedes faltar, no somos eternos, no están empezando a tomar decisiones asertivas desde temprana edad, ¿no? Entonces, realmente es un tema que preocupa, pero que también el hacer conciencia en este tipo de temas ayuda a que pues puedan crecer niños sanos, niños que puedan ser tolerantes a la frustración, ¿no? Que puedan resolver, que sepan que la vida está llena de fracasos, que la vida no es como la pintan en las películas de Disney, ¿no? De que todo es bonito y realmente no, o sea, la vida real está llena de problemas. Entonces, si tú se los quieres evitar a tus hijos,
pues en algún momento la vida se los va a poner y eso no lo puedes evitar. Sí, y es que eso, porque el ser humano realmente siempre está a prueba y error, ¿no? Eso es algo real, siempre vamos a estar a prueba y error. Si tú eres uno de los papás que les cuesta mucho trabajo llamarles la atención, educarlos, enseñarles, si tú tienes ese problema, inclusive de alzarles la voz, aquí el que está mal eres tú como papá, porque entonces no hay carácter, ¿no? O sea, los papás no ven a padres con carácter, sino ven a padres a quienes puedan manipular fácilmente. Porque tenemos a hijos que son bien seductores, tenemos a hijos y seductores en el aspecto de que te convencen, labiosos, porque saben cómo convencerte, te meten culpa, aunque ellos no sepan eso, o sea, es algo inconsciente. Yo si quiero algo, pues voy a chillar, me voy a enojar, me voy a emberrinchar. Es más, ahí tenemos a niños y adolescentes que a sus papás les dicen, es que te odio, y entonces, ¿para qué nací? Y tonterías que empiezan a decir, y todo es con la intención de que usted le dé lo que el niño quiere. Entonces no tienes carácter, no tienes y no sabes educar, ¿sí? Entonces puede ser que de niño tú como papá tuviste padres con mucha autoridad, padres estrictos, entonces tú un día dijiste, no, yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí, y termina siendo blandito, ¿no? Cierto. O blandita. Sí, sí, claro. Ajá. Sí, y es que esa parte, ¿no? Creo que lo que tú mencionas, pero al mismo tiempo también transmitimos ese miedo. Nuestros miedos, claro, ¿no? Sí, les transmitimos nuestros miedos, porque nosotros decimos, no, yo lo protejo, pero realmente le estás transmitiendo tu miedo, porque al rato al niño, cuando ya le des chance y digas, bueno, ok, ya hazlo, pero ¿cómo se va a ir el niño? Pues se va igual, se va con miedo. No, sí, o sea, si lo estoy haciendo bien o no, ¿no? Pero me vas a marcar, pero entonces ahí te puedes dar cuenta incluso si ya estás siendo un padre sobreprotector. O sea, tus hijos toman decisiones seguras o las toman con miedo, ¿no? Porque también es esa parte, o sea, todas estas partes que no trabajamos nosotros como padres, se las transmitimos a nuestros hijos. Sí. Y eso está cañón, porque al final todo lo que ellos ven en nosotros, ellos lo reproducen. Acuérdense que los niños siempre aprenden en base a la atención, o sea, porque ponemos atención, y se aprende en base a repeticiones. O sea, yo repito lo que yo veo en mis padres y yo lo reproduzco, ¿no? Y así estamos todo el tiempo. Entonces, si tú como papá todo el tiempo al niño le enseñas que vas a estar ahí siempre, que siempre le vas a resolver porque siempre le das a entender eso a tu hijo, pero sobre todo lo que tú estás reafirmando cada vez que tú le resuelves a tu hijo, que es un tonto, que es una tonta y que ella no lo va a poder hacer sin tu ayuda. Nosotros como papás solamente somos guías. Sí te voy a decir cómo hacerlo, pero no voy a ir de la mano contigo a resolverlo. Yo te digo cómo lo tienes que hacer, pero usted como hijo o como hija tienes que ir en el camino, ¿no? Más bien hacerlo, pues, ¿no? Exactamente, sí, porque al final, pues, como dicen por ahí, nacimos solos, ¿no? Y realmente es que solos vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? A lo mejor sí pudieras apoyarte, ¿no? En algún consejo, pero realmente la decisión, ¿quién la toma? La tomas tú, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer que mis hijos tomen decisiones seguras y sin miedo? Pues precisamente habilitándolos, ¿no? Habilitándolos y no sobreprotegiéndolos. Y además, para poder salir de ese rollito de la sobreprotección, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque si ya me estoy dando cuenta en este live, ¿no?, que la sobreprotección es súper dañina y además es un odio tremendo que le puedo llegar a tener a mis hijos, y tú piensas que es amor. O sea, si ya sabes que esto le está generando mucho sufrimiento, aunque no lo creas, a tu hijo, ¿por qué lo seguimos haciendo? O sea, ¿por qué llegamos a ese punto de seguir haciendo, de seguirlo sobreprotegiendo y no entender que eso al final de cuentas los está dañando, ¿no? Exactamente, y es que tú primero tenemos que reconocerlo, Pau, porque para poder trabajarlo, tengo que reconocer que lo que estoy haciendo está mal.
Si yo no lo reconozco, pues no lo puedo trabajar, ¿no? El reconocer y decir sí, efectivamente, ¿no? Incluso puedo yo misma evaluarme, ¿no? Si mi hijo quiere ir o salir a algún lado, ¿cómo yo lo experimento? ¿Cómo me siento? ¿No? O sea, ¿qué sensaciones corporales vienen a mí? ¿Qué pensamientos? ¿No? Realmente lo dejo en libertad, en decir sí, eres libre, ve y espero que todo salga bien. O realmente es como, híjole, pero ¿a qué horas llegas? ¿No? Sí vas, pero mándame la ubicación. exacto, sí, o sea, trae tu celular a la mano para que cuando yo te marque contestes, ¿no? Entonces realmente sí lo estás dejando libre o estás queriéndolo agarrar, disfrazando que sí lo estás dejando libre, ¿no? Entonces esa parte revisarla nosotros mismos, porque cuando nosotros nos damos cuenta en qué espacio estamos, incluso es amoroso trabajarlo para nosotros como padres. Porque si yo me estoy dando cuenta que esto no funciona, no me deja en bien, pues lo trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para poder traer esa libertad tanto mía como de mi hijo. Porque esos, como te decía, esos mismos nervios, ese mismo miedo lo transmitimos, ¿no? El niño ya va con, ay, no, vamos a ver el teléfono, a ver si ya me marcó mi mamá, ¿no? O si no me ha marcado, ¿no? Entonces ni siquiera lo estamos dejando en libertad de experimentar, de que realmente se sienta en un espacio de tranquilidad incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces está viendo el teléfono y a ver si le llamaron o no le llamaron, si, o sea, esa parte es algo que debemos de plantearlo a nosotros mismos y trabajarlo, porque es padre ser libre y dejar a los otros libres, ¿no? Es padre que se experimente y que solamente seamos apoyos para nuestros hijos, acompañemos a nuestros hijos, pero no seamos esa parte, ¿no? De traerlos como si tuvieran cadenas, ¿no? Sí, fíjate que también algo que no sabemos es que, ay, es que bueno, esta parte de los pacientes está muy fuerte porque cuando ellos me dicen, es que yo ya estoy hasta el gorro de que mis papás estén detrás de mí, ¿sí? Entre más tú le prohíbas a tus hijos, más curiosidad a ellos les va a aparecer. Les parece así como, ¿cómo decirlo? Lo prohibido es lo que buscamos, ¿no? O sea, lo que nos gusta, lo sí, que nos llama mucho la atención. Claro. Entonces, eso es lo que generamos en ellos, ¿no? Entonces, a mí me dicen los pacientes eso, ¿no? O sea, los muchachos que atiendo y así, que ya están hasta el gorro de esa situación. Entonces, los escucho y empiezan a decir, es que llega un punto donde yo ya odio a mis papás. Los hijos se resienten con sus papás porque no los dejas vivir su vida. Entiende, tú como papá, tú ya viviste tu vida. ¿Por qué estás de pinche metiche queriendo que tu hija o tu hijo haga lo que usted no hizo? A fuerzas yo quiero que estudie esa carrera porque esa yo no la terminé. Pues tú por menso, por mensa, por frustrado. Entonces, como estás tan frustrado, yo quiero que mi hija termine lo que yo no pude terminar o lo que no tuve el valor de hacer. ¿Por qué pasas a joder la vida de tu hijo y te metes en lo que no te importa? ¿Quieres tú decidir por ellos? Ese sobreproteger, ¿por qué? Porque hasta nulifica sus decisiones. Lo haces ver que es un tonto, que es un inútil. Eso que piensas, eso que quieres hacer, eso que quieres decidir es una estupidez. Déjalo que se equivoque, porque hasta te enojas porque se equivoca. Agradece el error, agradece que se estrelló contra la pared porque solamente así aprendió. ¿Por qué los quieres inhabilitar? Habilítalos. ¿Y sabes cómo? En base a que tu hijo se va a equivocar. Solamente explícale, mira hijo, hija, aquí estuvo el error. Cometiste este error por esto, esto y esto. No que lo estés cague y cague todo el tiempo. O sea, sí explícale, sí dile y ya. Déjalo seguir avanzando, no porque a la primera que ya la cajeteó, que se le cayó la tacita, se le regó en la mesita, ahí vas. A ver, no, quítate inútil, yo lo hago. O sea, ni siquiera lo dejas que lave su ropa, por ejemplo, que haga quehacer o aseo en la casa. ¿Por qué? Porque no lo hace como tú lo haces, ¿sí? Entonces, hasta en eso lo estás haciendo un inútil porque ni siquiera puede lavar un platito. ¿Por qué no se te vaya a cortar? Ay, mi niñito, se va. O sea, también hay edades, ¿no? Para que ya empiecen a lavar los trastes. Claro, también los vamos a poner tan chiquitas, ¿no? No. Pero sí tienen que tener responsabilidades dentro de la casa acorde a su edad.
Claro, ¿no? porque de esa manera también ellos van a poder empezar a resolver, ¿no? Sí. Pues si mi mamá me dijo que tendiera la cama, pues a lo mejor no la tendía bien, pero mi mamá viene y me corrige, ¿no? Mira, lo tienes que hacer de esta forma, ¿no? Y entonces yo voy aprendiendo. Sí. Porque sí, como tú dices, o sea, después de haber formado aparentemente sobreprotegidos, ¿no? Los formamos y después cuando son adultos y no pueden resolver, como tú dices, hasta los regañamos, ¿no? Ay, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? Pues porque no les diste las herramientas, porque tú misma formaste, ¿no? A esa parte, y si no te gusta el hijo que tienes o consideras que no está habilitado para tomar decisiones o como bien dices que es tonto, pues es porque tú lo formaste así. ¿Con quién se crió? Contigo, ¿no? ¿Quién lo protegió de más? O sea, es esa parte, Pau, pero a veces no la queremos ver. O sea, fíjate, ¿En serio? esto que sí es bien importante, Sí. porque entonces, hijos inhabilitados, padres inhabilitados. Claro. Pero pensamos que somos súper hábiles y es lo que te decía al principio, ¿no? Era como, sí, o sea, yo lo protejo, yo lo cuido, ¿no? Y como que hasta te sientes el Bien mejor orgulloso. padre, ¿no? Sí, claro, porque yo le hago todo, ¿no? Casi, ¿no? Pero realmente, ¿serás buen padre o serás un padre inhabilitado? ¿No? O que inhabilita también, ¿no? Claro. Sí. Inhabilito. ¿Por qué? Y podríamos pensar hasta de atrás, ¿no? O sea, me inhabilitaron a mí también. Porque es una cadena al final, ¿no? También yo fui inhabilitado, y entonces es la manera en como a mí me enseñaron y ahora quiero venir y ponerla en práctica. Y claro que si voy con mi familia me va a validar, me va a decir, perfecto, lo estás haciendo súper bien. ¿Por qué? Porque fuiste educado así. Y lo ves normal. Claro, pero hasta que te sales, ¿no? Vas a terapia y entonces te dicen, no, mira, no lo estás haciendo tan bien como tú creías, ¿no? Entonces puedes mirar que en vez de cortarle esas alas, puedes ayudarle a que las vaya formando y él vaya creciendo siendo una persona segura, una persona habilitada para la vida, que sabe resolver, tolerante a la frustración. Entonces son herramientas que nosotros les vamos dando cuando somos realmente verdaderos y buenos padres. Eso sí es ser buen padre, ¿no? Lo que muchas veces podrían pensar, no, es que eres un mal padre, porque ¿por qué no le ayudas, no? ¿O por qué lo dejas en esa parte? Bueno, es que el niño tiene que empezar a resolver solo. Y es que eso es algo que tenemos que hacer como padres, tenemos que habilitarlos. Este es nuestro trabajo, habilitarlos, enseñarlos. Ahora, antes de yo poder habilitar a mi hijo, el papá se tiene que habilitar también, la mamá se tiene que habilitar, ¿sí? Porque por eso es que llevan normalizando que la sobreprotección es algo normal, como lo acabo de decir. Entonces, para ti es normal inhabilitar a tu hijo. Para ti es normal y a lo mejor no habías visto o no te habías dado cuenta que la sobreprotección era odio hacia el hijo. Ahora ya lo sabes. Entonces, ahora no me vengas a decir que, bueno, ya lo sabes, no me vengas a decir que lo vas a seguir haciendo. Y sí, porque a lo mejor es algo repetitivo, algo que siempre has venido haciendo toda tu vida, ¿no? Porque además tienes padres posiblemente que también te sobreprotegieron y haces exactamente lo mismo. Entonces ahora sabes que eso daña a tus hijos. Si realmente los amas, vas a permitir, ¿no? Y ser tolerante también a los errores de nuestros hijos porque la van a regar. O sea, sí la van a regar bien gacho, pero para eso estás tú, ¿sí? Y ojo, muy importante esto también en esta cuestión de la sobreprotección, porque entonces, ¿qué sería como lo contrario? Bueno, no sé si quieras agregar algo más con esto de la sobreprotección. De la sobreprotección, pues no, justo pues es lo que hemos dicho, ¿no? Creo que lo hemos abarcado bastante bien. Es parte también de que nosotros, como bien lo hemos mencionado, pues hagamos conciencia y podamos trabajar esta parte, ¿no? Para tener libertad también nosotros como padres, ¿no? Si estamos viviendo una situación así. Bien. Si quieren hacer preguntas, ustedes opinen para ustedes si ustedes creían o pensaban que la sobreprotección era algo bueno o era parte del amor, o si lo confundían o lo confunden con el amor. Quisiera que nos hicieran preguntas, que nos saluden desde donde nos están viendo. Dice Gaby, hola, yo era una mamá sobreprotectora y ahora mis hijos son inhábiles para tomar decisiones y mis consecuencias son que son infantiles e inseguros.
¿qué estoy generando? Y sí, porque sí los hacemos inclusive inhábiles para tomar decisiones. Pero ¿por qué tengo hijos inhábiles para tomar decisiones? Porque tengo padres o soy una madre que no toma decisiones. Ojo con eso, ¿no? Que no tomo decisiones, o al final sí las tomo, pero siempre es en base a mis hijos, a lo que quieren mis hijos o a lo que quiera mi pareja. En base a eso yo tomo decisiones y no es lo que yo quiero, lo hago en base a ellos, ¿no? No sé qué pienses tú. Exacto, sí, pero me llama la atención, dice, mis consecuencias son, ¿no? Que son infantiles inseguros, y es que es eso, o sea, cargamos con las consecuencias de lo que nosotros mismos hicimos. Ajá, o sea, y esa parte, pues sí está muy complicada, Pau, porque al final nosotros fuimos los que generamos eso. Y sí, hasta nos sentimos culpables, es como que a veces decimos, es que ya estás grande, ya deberías de saber, ya hazlo tú solo, pero pues nunca me habilitaste a mí de chiquito para que yo lo haga solo, necesito que me acompañes aunque ya esté grande, ¿no? Tienen hijos de 30, 40 años y siguen viviendo dentro de casa, por Los ejemplo, chabelotes. ¿no? Ándale, los chabelotes, ¿no? Sí, y siguen dentro de casa. ¿Por qué? Porque ahí se sienten seguros, porque papá y mamá les dan cosas, ¿no? Aunque yo no esté a gusto, porque tus reglas no me gustan, pero no importa. Yo ahí estoy, y la realidad es que los papás tampoco están cómodos, ¿no? Es como que ya a ver a qué horas, ¿no? Le avanzas. Sí, pero al final, ¿quién lo generó? Pues tú mismo, ¿no? Ahora es eso, ahora mira y vive con las consecuencias, y lo peor de todo es que no solo son tuyas, también las hiciste parte de las consecuencias de tus hijos. Entonces sí es algo muy, muy complicado si no lo tratamos, si no lo vemos. Y aparte de que ya tenemos a nuestros chabelotes ya de 30, 40 años viviendo en la casa de los papás, también somos tan cínicos y descarados que les decimos, y tráete a tu esposa y a tus hijos, aquí los cuidamos, ¿no? No manches, o sea, ¿qué estás haciendo? Un inútil, parásito, ¿sí? Si tú quieres que tu hijo sea, se habilite, córrelo de la casa, o sea, ya está grande, ya va a poder hacer algo, pero tiene que sentir la necesidad, tu hijo o tu hija, para poderse ir. Inclusive, tú como papá, a ti te gusta sentirte necesitada, necesitado, necesitas de ellos, por eso es que no quieres que se vayan y por eso los sigues inhabilitando, dándoles todo. Y al rato te quejas porque ya estás harta de tu hijo, de tu hija, y le andas diciendo a medio mundo que ya ver este chamaco que nada más está aquí haciéndose menso. Pues es que tú, ¿qué estás haciendo? Ya ni tanto es el responsable tu hijito, sino tú, ¿qué estás haciendo? Los estás dañando, ¿no? Entonces también mencionan aquí, dice Chava, y luego los padres se quejan de tener hijos inhabilitados y malcriados. Te quejas de lo mismo que usted educó y empezó a crear. Claro, tú lo formaste. Tú lo formaste. Pues sí, ¿a quién le vas a echar la culpa? Y no, y te ves peor, o sea, diciendo y criticando a tu hijo, porque al final no es crítica, claro, no es crítica para mí, es crítica para mí misma, ¿no? O sea, esa parte, o sea, que no fui una madre o un padre que habilite a mi hijo, ¿no? Contrario. Entonces, hasta mal nos vemos, ¿no? Te debería de dar vergüenza. ¿Qué tipo de hijos formaste? Y sobre todo si son sobreprotegidos, eso te debería de dar más vergüenza. No da vergüenza correr a tus hijos. Te deberías de sentir orgullosa y orgulloso de que los corriste. Porque a veces, como si los corres, porque ya estás hasta el gorro de ellos, te sientes mala madre, ¿sí? Porque entonces ante la sociedad usted va a ser criticada. Y siempre vas a ser criticado, hagas lo correcto o lo incorrecto, siempre la gente te va a criticar. ¿Sí? Pero tú tienes que hacer lo que consideres que va a ayudar a tu hijo y a ti, porque en el momento que usted lo corre, usted deja de ser dependiente de su hijo, y su hijo deja de ser dependiente de usted. No te necesita, de verdad. Tú vas a decir, es que cómo no me va a necesitar. O sea, desde que estaba chiquito, bebecito, sí te necesitaba, pero ahorita ya no le estorbes. Ya no le pongas el pie. Si realmente lo amas, córrelo de tu casa. Vamos a decir, pero ¿cómo si no tiene nada? Bueno, pues entonces que se vaya a trabajar y que después se ponga a ahorrar o a ver qué hace, pero ya que se vaya de tu hogar. Si realmente lo amas,
fórmale las chingadas alas y no se las cortes. Dice aquí Chava, toda conducta que se repite se vuelve un reforzador y luego no los pueden parar y terminan siendo adultos intolerables. ¿Qué piensas? Sí, pues sin duda, es tal cual, ¿no? No, son personas intolerables. ¿Por qué? Pues porque ya los formaste y como que, o sea, todo lo tienen, no les falta nada, es más, no necesitan ni siquiera pararse para ir a... ¿no? A conseguir, ¿no? Para comer, nada, ya lo tienes todo. Está ¿no? tu raicito. Yo conozco a una, sí, de verdad, yo conozco a una persona que lo mismo, ¿no? O sea, tiene, bueno, hasta le plancha la ropa al hijo, se la lava, ¿Y hasta ¿no? Le hace comida, sí, tiene como 38 años. Pues imagínate, ¿no? Que están creando, ¿no? Y todavía se queja, ¿no? Entonces, justo como tú dices, o sea, córrelos, ¿no? Córrelos, ¿por qué? Porque realmente los vas a habilitar, ¿no? Y se van a dar cuenta de que la vida, pues es real, o sea, que tienen problemas, que tienen que resolverlos, que incluso, fíjate, y es parte del amor, porque ellos se van a sentir con esa seguridad cuando logren hacer algo, ¿no? O sea, decir, oye, sí pude, ¿no? O sea, sí pude, es un logro, los vas a celebrar con ellos, ¿por qué? Porque les permitiste que ellos mismos forjaran la vida que querían, eligieran las cosas que ellos querían tener, ¿no? Incluso un carro, qué padre, ¿no? O sea, que puedan trabajar, lograr un carro, ¿no? Lograr una casa, lograr, no sé, un viaje o algo que a tu hijo realmente le importe, porque como decías, no se trata de que repares en tu hijo, ¿no? Lo que tú no pudiste hacer. Lo que decíamos hace un trata momento. de que ellos puedan ser libres y tú puedas darles esa seguridad de decir, sí puedes. A lo mejor no va a ser tan sencillo, pero lo vas a saber resolver. ¿Por qué? Porque le estás transmitiendo esa seguridad. Así es. Y lo va a hacer, ¿no? Somos capaces, tenemos toda la capacidad para poder resolver, para poder hacer lo que queramos. Y eso sí es amar a tu hijo, o sea, qué padre, ¿no? Saber que él creó algo y que te invite y te diga, mira mamá, ¿no? Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo este trabajo, oye, pues lo celebro contigo. ¿Por qué? Porque lo estás habilitando. El día que tú no estés, sabes que contigo o sin ti, él vive, ¿no? Sobre todo eso. Así. Es que era lo que les decía hace un momento. A los padres les gusta sentirse necesitados por sus hijos. Ya hay muchos que ya estorban y no te necesitan. Y cuando los hijos salen adelante sin tu ayuda, no, hombre, hay papás que se enojan, se enojan porque ellos se sienten así como que no, mi hijo me va a necesitar toda la vida. No, no te va a necesitar toda la vida, porque en algún momento te vas a morir y entonces tu hijo va a tener que resolver su vida. Entonces, sí es bien importante esto. Y para entrar ya casi para cerrar o terminar este tema, como ahorita decía Yuri, ¿no? Entonces, si hablamos que la sobreprotección es odio hacia los hijos, entonces ¿cómo los amo? ¿Cómo es que yo los voy a amar? Habilítalos. Deja de resolverles la vida, deja de resolver sus problemas y hazte cargo de tu propia vida. Si realmente los amas, lo que decíamos ahorita, corre a tus hijos, ¿sí? Ahorita me da mucha risa porque dice Francisco, dice, saludos, ya tenía que no transmitían, voy a correr a todos hasta mi mujer. No, cálmate. No tan intenso, no. Al rato van a andar todas afuera, ¿no? Por nuestra culpa. Aquí nada más son los hijos, a tu mujer no. Tú tienes que resolver un conflicto con tu mujer, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, ves? eso. ¿Cómo sería para ti así amar a nuestros hijos o a los hijos? Tú que tienes hijos y yo también. Yo también tengo una niña. Pues justamente es esta parte de permitirle experimentar nuevas habilidades, ¿no? Acompañarla. Que adquiera, ¿no? Sí, Nuevas claro, habilidades. que adquiera, ¿no? Que adquiera esas habilidades, que pueda, de alguna manera, medir por sí misma, ¿no? Esa seguridad para poder tomar decisiones, ¿no? Sí. Asertivas, porque puede también ser decisiones asertivas, no siempre pueden ser malas, ¿no? También hay veces que tomamos decisiones y dices, la tomé por mí y me salió bien. Entonces, es esa parte, ¿no? Acompañarla, más no darle, ¿no? No darle las cosas, porque entonces yo sé que cuando le estoy dando, realmente no la estoy amando, ¿no? Cuando la estoy sobreprotegiendo, cuando quiero que meterla a una burbuja, ¿no? Y quitarla del mundo real, pues realmente eso no es amor. Entonces creo que evitar eso sería amar a mi hija,
Y claro, ¿no? Poder celebrar con ella sus logros, pero también, ¿no? Acompañarla en sus fracasos para que ella pueda saber que aún en el fracaso puede resolver y puede ser una persona segura. Perfecto. Sí, porque literal, o sea, uno piensa que si yo a mi hijo, o a mi hija les evito los errores, se van a hacer personas, inseguras, y es todo lo contrario. O sea, tengo que permitir, y no es de que se lo permita, o sea, mis hijos van a cometer errores. Y eso es algo natural, o sea, el error es parte del aprendizaje de la persona, de tus hijos. Entonces, no es malo cometer errores, sino todo lo contrario, porque incluso, lo dice un autor del libro de los 4 acuerdos, Miguel Ruiz, él dice que nosotros para tener un solo acierto, tenemos que cometer infinidad de errores para un solo acierto. Entonces, si yo no salgo a la vida, porque lo dije en un inicio también, el ser humano está a prueba y a error todo el tiempo. Claro. Y eso es igual a aprendizaje. Si yo cometo errores voy a aprender, pero si también tengo aciertos voy a aprender. Pero lo que tengo que hacer es vivir, es confrontarme a la vida, es arriesgarme, es hacer todo lo que la gente me dice que no debo de hacer, que usted no debe de poner ese negocio, que usted no debería de hacer esto. O sea, es hacerlo aunque yo sienta miedo, aunque sienta dolor, aunque sienta enojo, aunque empiece a sentir yo todas esas emociones, incluso hacerlo sin creer en mí. Aunque yo no crea en mí, yo tengo que hacerlo. Entonces yo como papá, porque hay hijos también que tengo, pacientes que vienen, ¿no? Y me dicen, es que yo quiero hacer esto, pero mi mamá me dice que no. Mi papá me dice que no, porque dicen que voy a fracasar o que no lo voy a hacer o que no lo voy a lograr. Entonces yo ¿qué les digo? Tú hazlo, porque si tienes la economía y lo puedes hacer, hazlo. Y ya tú comprueba, ¿no? O sea, aparte todo el proceso que te lleva a tener lo que quieres es aprendizaje y es algo bien chingón. Claro. Y sobre todo, ¿sabes qué da la seguridad, Yuri? Que nadie te lo da. Tú lo buscas, tú te arriesgas, tú le chingas. Y esa es una satisfacción chingona, lo que decías hace un momento, que puedo tener o comprarme un coche. Yo me lo compré con mi dinero, o pude obtener esto con mi dinero, con mi esfuerzo. Eso es amar a tus hijos, porque tú como papá impulsas a tu hijo. Aunque tú me digas, es que no es amar a mi hijo si lo corro. Sí, también es amarlo, correrlo y decirle, tienes un tiempo límite y se me va de la casa. Y lo hago porque te amo, y decírselo así. Entonces, en el momento que ellos salen de la casa, los hijos se empiezan a habilitar y empiezan a crecer y empiezan a obtener cosas. Que se va a afrontar a la vida y van a ver un montón de cosas. Hay otros que sí salen y se envician, se alcoholizan y empiezan a tener problemas así, adicciones. Pero bueno, al final son ya decisiones y elecciones de tus hijos. Tú como papá y como mamá, tu trabajo nada más es la guía. Nada más, no resolverles, no estar de la mano con ellos, no estarlos chingando a cada rato, o sea, sí preguntarles cómo están, la comunicación, confianza, todo eso, sí, pero que tú les resuelvas, ya les jodiste la vida, ¿no? Exactamente, y como mencionas, ¿no? Qué padre poder ser una persona segura a partir de tus fracasos. Porque justamente, ¿de dónde viene el éxito? ¿O cómo conocemos el éxito? Pues por el fracaso, ¿no? Así es. Si tú no fracasas, tú no puedes saber qué es el éxito. Requieres fracasar y decir, ok, pasé este fracaso y ahora me siento exitoso. ¿Por qué? Porque pude resolver. Y es ahí donde entonces empezamos a crear hijos seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya pasé el fracaso, ya vi que sí pude, ¿no? Entonces empiezo a tener seguridad, ¿no? O lo que tú decías, a veces puedo no creer en mí, pero ¿qué tal y lo hago y me sale bien? ¿Cómo me siento? Feliz y me da seguridad. Y quiero volver a hacer cosas, quiero volver a hacer más cosas. De hecho, eso me motiva. Sí, ¿no? Definitivo. Y mi motivo no puede ser mi papá ni mi mamá, ni mis hijos. Mi motivo soy yo. Yo quiero hacer estas cosas por mí. No quiero hacer las cosas por quedar bien con los papás o con quien sea, sino que yo lo voy a hacer por mí, ¿no? Y esa partir sí es cierto, o sea, sí necesitamos cometer errores, es muy importante. Dice aquí Denis Pardiñas,
Yo tomaba decisiones porque no quería que mis hijos parecieran lo que yo había vivido. Exacto. ¿Cómo ves Lo eso? que comentábamos, ¿no? Lo que comentábamos, porque nos da miedo, somos miedosos, no queremos que pasen lo que pasamos nosotros, ¿no? No queremos que vivan lo que a nosotros nos dolió, pero al final, fíjate, también es bien fantasioso, ¿no? Porque igual a lo mejor y lo vive y ni siquiera lo vive como tú. Pero tú estás creyendo que lo va a vivir como tú y que así el drama A lo mejor que te lo resuelve echaste mejor tú. que tú. Ajá, igual hasta lo resuelve mejor que tú. O a lo mejor ese trauma o esa inquietud que tú traías ni siquiera es para él. El trauma, traumante. igual. Pero tú ya lo fijaste como no, seguramente igual, el mismo trauma le va a pasar Ándale. esto y entonces Mejor vente lo para acá. sobreprotejo. Así ¿No? es. Entonces, pues realmente no le veo lógica a veces a nuestros miedos como padres, en serio. Yo siempre le he dicho que a los que vemos más los hijos especiales, a nuestros hijos especiales, a los que les tenemos más como, sí, pues que los consentidos son los más inhabilitados que tenemos, Sí. porque no confío en ellos, ¿sí? O sea, a tu hijo especial es al más pendejo que ves. Perdón que lo expresé así, ya saben cómo hablo, que soy bien directa, ¿no? Entonces, sí, porque entonces creo que no va a poder resolver nada, entonces yo lo tengo que hacer, ¿no? Dice Valek Mark, es correcto lo que están diciendo, felicidades, gracias. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Salúdenos, ¿de dónde nos están viendo? Dice también, es que aquí comentó algo, él o ella, dice Tere, ay, hola Tere. Muy buena información, saludos. Hola, Tere. Ya, creo que sí, ya nada más esas preguntas. Hagan preguntas, díganos, salúdenos. ¿Qué más, qué más? Igual si están de acuerdo, así, ¿verdad? También nos gusta leer, saber que están en la conversación, que están de acuerdo, ¿no? Vale, Mark dice que de Toluca. ¡Ay, qué padre! Muy bien. Entonces, pues sí, realmente es un tema súper bonito, pienso yo, porque es un tema que puede darnos una vida de calidad, tanto a nosotros como padres, como a nuestros hijos, ¿no? Y tener hijos habilitados es lo que yo creo que todos deseamos, y dentro de esa habilidad a veces la empezamos a confundir y los inhabilitamos, así que... ¿Sabes también que de qué me he dado cuenta? Que hay hijos que terminan enseñándole mucho a los papás. Sí. Como que a veces eso sucede porque te das cuenta que nuestros hijos en su toma de decisiones son más valientes y te dan grandes lecciones. Por ejemplo, yo, la edad que tiene mi hijo, 18 años, yo a esa edad yo no trabajaba. Y mi hijo está estudiando y está trabajando. Entonces yo digo, pues qué chingón, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tuvo una mamá y un papá que están detrás de él y órale, y esto y el otro. Y al final él pudo haber decidido no estudiar y no trabajar tampoco. Igual pudo haber estado ahí de flojonazo en la casa. Sin en cambio, él entendió que tenía que trabajar y tenía que estudiar. Pero eso tiene mucho que ver. Detrás de todo eso está como el impulso, pero también está el ejemplo. Claro. No, y a la larga, fíjate, qué padre, ¿no? Porque como tú dices, o sea, a lo mejor tú tienes tu trabajo, ¿no? Tu esposo su trabajo, pueden mantenerlo, puede dedicarse a estudiar, pero al final él está eligiendo trabajar y estudiar. Y qué padre, porque eso va a hacer que él valore su estudio, incluso, ¿eh? O sea, es algo que cuando él diga me titulé, pero yo lo pagué o yo me esforcé, o sea, es un logro de él, y es que así debe de verse, o sea, es mi logro. No es un logro que me hicieron mis papás o que me dieron mis papás, no es mi logro. Es mío. Que vengan y me acompañen a celebrar lo que yo logré, qué padre y qué satisfacción para él y para ti, ¿no? Porque le permitiste, lo habilitaste para poder empezar a formarse, porque así es la vida, tiene que trabajar, ¿no? Y a veces tiene que estudiar, se tiene que trabajar, y se tiene que tener 2, 3 trabajos, ¿no? Y estar para conseguir esa parte que tú quieres, ¿no? Y sí, y es que es lo que les digo, para eso estamos nada más, como los papás somos guías, punto y se acabó. Exactamente. ¿No? Entonces, si yo realmente amo a mi hijo, amo a mi hija, eso es lo que tengo que hacer, habilitarlos para la vida, no sobreprotegerlos. Entonces, en cuanto tú impulses a tu hijo, presiones a tus hijos, y es decirle las cosas sin lástima,
Hablarles con la verdad, porque dentro de la verdad está el amor hacia mi hijo, hacia mi hija. Esto no me gusta, estos son tus errores, bla, bla, bla. Y voy guiando a mi hijo, a mi hija, porque hay papás que hoy en día no les gusta ser padres. O sea, a mí nada más me gusta darles la parte material y ya. Yo no quiero educar porque hasta me da pereza. Pero ¿qué tal andas educando a hijos que no son tuyos, ¿no? Andas educando al sobrino, ahí sí lo regañas, pero los que están cerca de ti ni los pelas, ni les haces caso. Entonces, ¿cómo exiges algo en tu hijo, en tu hija, que tú ni siquiera eres capaz de dar ni hacer? ¿No? Porque los hijos sí aprenden a través del ejemplo, y sí es cierto que el ejemplo arrasa, ¿no? Eso es cierto, porque tú puedes decir con la boca que tú eres un excelente padre cuando en realidad no lo eres, porque ni siquiera te apareces, ni siquiera estás ahí, o lo que haces, ¿no? Abandonar a una familia por estar con otra mujer o estar con otro hombre, y ya ni siquiera te haces presente. Aquí tenemos muchos casos de ese tipo, ¿no? Entonces ya cuando ves que tus hijos empiezan a tener sus propios logros, ¿no? Y como bien dices, sí te da orgullo, pero al final de cuentas el trabajo lo hizo él. Sí, claro. Lo apoyé, sí aporté, sí tal vez le di dinero, bla, 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 porque además esa es mi responsabilidad, pero quien se chingó, quien pasó por todo ese proceso, fueron mis hijos. Y entonces en el proceso está el aprendizaje, en el proceso está la práctica, en el proceso los hijos se habilitan. No les cortes el proceso, no les resuelvas. Todos necesitamos procesos para podernos habilitar y salir de la chingada burbuja. Así es, ¿no? Así es, exactamente. Así que pues lo único que nos queda como padres pues es acompañarlos, enseñarles incluso, ¿no? Animarlos, escucharlos, ¿no? Estar para ellos, que ellos sepan que tú vas a estar, ¿no? Que sí se van, o sea, que sí van a salir a la vida, que sí les puede ir mal, pero que saben que cuentan con el apoyo de que pueden regresar y tú puedes ser ese apoyo para ellos, un apoyo, pero no algo que les esté resolviendo, ¿no? Regresas poquitos días, un mes, 2 meses y después te vas. Y ya después... Sí, porque luego sí se confían ellos, ¿no? O sea, cuando les decimos también igual así, ¿no? Pero ya sabes que aquí estamos cualquier cosa, o sea, sí, pero ya después te vuelves a ir. Claro, volvemos a empujarlos, ¿no? Para que vuelvan a... Tú puedes. Así es, ¿no? Y es que así tiene que ser. Entonces, dejemos de consentir a nuestros hijos, consentirlos, dejemos de sobreprotegerlos y mejor presiona, empuja, educa, ¿no? Y vas a ver, o sea, al final de cuentas ellos son quienes van a obtener los resultados. Ellos son los responsables de los resultados, pero eso es a través de que están tomando decisiones. Entonces, cada uno de ellos, de nuestros hijos, las decisiones que ellos tomen, por supuesto que van a tener consecuencias, pero que a ti te quede claro que tú solamente eres una guía, eres un apoyo, como ella dice, ¿no? Como Yuri dice. Entonces, ese es el papel que nosotros tenemos como papás. Entonces, si los amas, no los sobreprotejas, ¿no? ¿Algo más que tú quieras concluir? Nada, pues agradecer a todos los que estuvieron viendo y a los que vean esta transmisión, ¿no? Saber que pues aquí como clínica también ofrecemos servicios terapéuticos, que pueden contactarnos por medio de la página, mandarnos un mensajito, ¿no? Estamos para ustedes y pues que sigan estando pendientes de los live, ¿no? Porque ahí es donde nosotros podemos tratar diferentes temas, Pau, y realmente hacer una diferencia en las familias, ¿no? Incluso en uno mismo, ¿no? Entonces, pues es todo, les agradecemos mucho. Bien, pues ahí está. Les recuerdo que el próximo sábado va a haber otro live con otros colegas que trabajan aquí y recordándoles todos nuestros servicios. Tenemos terapia individual de pareja, familiar, de niños, tenemos cursos de desarrollo personal los días lunes, es de adultos, los días martes de niños, los días miércoles tenemos conferencias. Y nuestra próxima conferencia es la frustración. Para quien guste asistir, es de manera presencial con el psicólogo Josué. Y también tenemos cursos de desarrollo personal para adolescentes los días jueves y tenemos curso de desarrollo personal los días viernes para adultos y los días sábados también para adultos.
Toda la información que ustedes requieran pueden marcar a los teléfonos que están ahí en nuestra página. Ahí tenemos ya muchos lives, muchos temas ya de tiempo. Esta página ya tiene mucho tiempo y pues la verdad es que estamos muy contentos que sigamos aportando para la sociedad, para la gente. Este tipo de lives es totalmente, lo vuelvo a repetir, gratuito, y también les agradezco porque me meto a revisar mensajes y pues de repente nos están pidiendo temas y con mucho gusto lo vamos a hacer. También contamos con el área de masajes, ¿qué más? Terapia alternativa, y bueno, pues aquí tienen el lugar. Tenemos también terapia en línea, ya atendemos, gracias a Dios, sí, tenemos mucho trabajo, gracias por su confianza. Y pues los esperamos, y si no es aquí en este lugar, pidan ayuda por su localidad, ¿vale? Pues entonces estamos en Boulevard, Boulevard Quetzalcóatl, Manzana 71, lote 2, La Florida, Ciudad Azteca. Entonces los teléfonos son 55 37 81 55 98 y el 55 26 41 97 17. De todas formas, ahí en nuestra página están los teléfonos, toda la información que quieran se las pasamos. Entonces dice Charlie, excelente en vivo, es un gusto ver la doctora Paola. Gracias, Charlie. Y Tomás Mireles dice, un gusto, terapia sobre mi hija. Claro que sí. Tenemos diferentes costos, los menciono. Para terapia para adulto está en 300 pesos, adolescentes está en 250 y niños está en 200. También manejamos lo que es la terapia de lenguaje, atención de educación especial con ¿qué más? Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Educación especial, el TDA, todo eso, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, escríbame si gusta, por favor. Tomás, escríbeme, mándame mensajito y te doy toda la información. Pues gracias, Yuri, un gusto compartir este live contigo. Igualmente, Pau. Y bonita noche para todos. Bye. Bye, bye.